Y en el fondo las unidades parten un poco así como de atrás para adelante, porque no hemos hecho ninguna auditoría en estado financiero. Pero sí, ¿no es cierto? Lo que pretende la unidad, ¿no es cierto?, es que nosotros comprendamos qué cosas hay que hacer, ¿no es cierto?, con qué cosas vamos a tener que hacer, o pensar, o analizar, o qué trabajos vamos a tener que hacer una vez que lleguemos a la planificación de la auditoría cierta. Bueno, que hay un trabajo previo. Pero antes de eso, yo les quiero entregar hoy día, quizás un poco más de lleno, ahora yo los quería conocer, ¿no? Es una parte, digamos, introductoria para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces lo que yo quiero entregarles hoy que a veces lo desconocen los alumnos, porque hay tantas cosas que leer que uno de repente no lee. Y con esto, los alumnos que han estado conmigo, bueno, ninguno ha estado conmigo, eran más en portafolio, pero yo siempre lo que trato, en todos los años que llevo acá, de que los alumnos sepan la raíz de las cosas. Aquí, nuestra escuela, por lo general, los profesores llegan y empiezan a tener ejercicio, y hagan ejercicio, y hagan ejercicio, y no saben la raíz. Por eso que muchas veces les complica hacer una renta líquida, porque no les enseñan de dónde viene, cómo lo tienen que hacer, o sea, más llevado a lo básico, de lo básico y así con todas las cosas, desde que parten con contabilidad cero. Nosotros tenemos que en contabilidad hacer el libro diario, aquí está, así se hace. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene que cuadrar? Entonces, llegan al final y muchos alumnos no saben qué significa algún salto. Y eso es producto, ¿no es cierto?, de que se pasan ejercicios. Como dicen, no, esta es una asignatura práctica. Entonces, el examen es práctico, todo es práctico. Y lo práctico, ¿no es cierto?, significa que yo le hago, no sé, una ecuación aquí y le digo, así se hace ya. ¿Pero por qué se hace? Porque en una ecuación existe el remedio desigual. Entonces, uno dice, si uno le enseña de que esta parte tiene que ser igual a esa, porque hay una igualdad y qué sé yo, y que viene el mundo. ¿Entiende un poco, no? ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad yo voy a entregar lo que se conoce como la norma internacional de auditoría, o CIEM. Ahí está gran parte de lo que yo siempre vengo diciendo, ¿no es cierto?, de que el auditor o los auditores somos profesionales íntegros. Somos profesionales que yo creo que somos los únicos, ¿no es cierto?, que sabemos de todo, relacionados, ¿no es cierto?, con una empresa, las áreas. Un auditor no puede dejar de especializarse. Un auditor no puede dejar de estudiar. Un auditor no puede dejar de leer. Leer el mercado. No la cuarta ni noticia. No hice nada. ¿Ya? El mercurio, el cuerpo segundo, tercero, ¿no es cierto?, donde sale la información financiera. Ver las noticias, todo lo que está pasando, porque muchas veces hay cosas interesantes que dicen sobre la economía, sobre incluso que de repente hablan, ¿no es cierto?, que van a desaparecer los contadores porque todo ahora es electrónico, cosa que es mentira, ¿no es cierto? Eso se viene diciendo, no sé, desde el año 80 y tanto que empezó esto a caminar de la época del computador, ¿no es cierto? Y desde ahí que estamos desapareciendo, y ya llevamos, no sé, yo tenía 20 años en el 80, 18, pero poco como contador, y ya tengo más de 41, entonces, años de trabajo.
41 años de trabajo. Entonces, aquí la NIA 200 explica todo un poco lo que somos, los auditores, ¿ya? Lo que ustedes serán en un momento, ¿no es cierto?, que van a cerrar los ojos aquí y van a estar dando el portafolio. Sí, porque así pasan el tiempo. ¿Bien? Espero estar. Digo, no porque me voy a morir, sino que voy a salir. La NIA 200 tiene como objetivo generales, ¿no es cierto?, analizar al auditor independiente. Ese es el objetivo que tiene principalmente. Analizar al auditor independiente. En general se dice independiente. Que todos somos independientes. Porque una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, que tiene dentro de la carrera de auditoría es la independencia. Por lo tanto, siempre está ligado, digamos, a lo que es la independencia. Ahora bien, esta norma internacional de auditoría, en el fondo lo que trata de hacer, ¿no es cierto?, exponer exponer un poco la responsabilidad del auditor ante una autoridad de estado financiero, que es, digamos, dentro de la autoridad lo más principal, digamos, la mayor importancia que tiene dentro de la autoridad, sin menospreciar la autoridad con el ministerio, todo eso, pero la autoridad de estado financiero, ¿no es cierto?, parte más porque ahí podría significar, ¿no es cierto?, cambios relevantes en una organización. En la autoridad de control interno, no sé, de repente cambiar un procedimiento y saber el problema. En la autoridad de estado financiero es distinto. Por lo tanto, esta NIA, ¿no es cierto?, dijimos que expone un poco la transparencia del auditor, expone un poco lo que es el trabajo, expone un poco las cualidades que debe tener el auditor independiente. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, digamos, desglosar un poco esa NIA que es mucho más larga de lo que yo quiero explicar, pero quise resumirla, ¿no es cierto?, para que sea un poco más entendible. Pero me gustaría que la vieran, si tienen la oportunidad de leerla, porque todas estas NIA y las NAGA y los administros súper largas que a veces nadie entiende y lo aburrimos de leer, ¿no es cierto? Hay por ahí la NIC 16, NIC 39, tienen como 50 páginas. Y el lenguaje. Entonces, claro, y como está, lo que pasa es que para poder leer, al menos la norma internacional de contabilidad, esa se lee por párrafos. Vienen distintos párrafos que son importantes. De repente te dice, no sé, por la NIC 39, párrafos 5, 7, 15 al 18, son importantes, te van diciendo. Entonces uno lee eso, lo van a leer todo, no entendí. ¿No? Es como lo mismo que yo le digo a los chicos, cuando si ustedes van a leer todo lo que es la ley del IVA, la ley de renta, no se puede leer, ¿no es cierto?, del principio al fin. Yo le digo, es lo mismo que nosotros quisiéramos leer la Biblia. La Biblia no se puede leer de la página 1 a la 5000, creo que son, no sé cuántas, sino que uno donde usted abra el libro de la Biblia hay algo interesante que leer. Hay algo que te va a dejar. En la impuesto a la renta, usted con ojos cerrados ahora cualquier página y hay algo que está relacionado con el impuesto a la renta. El impuesto del IVA también. La ley laboral. Usted abre el libro. Entonces hay que navegar de acuerdo a lo que uno necesita. Eso es así, digamos, se lee esos textos que son tan grandes y que están referidos a la contabilidad o a las partes legales. No se puede leer Martín Gris al principio, así como le digo yo, porque tampoco no entiendo. ¿Sí?
los hijos de la paz. Dijimos, ¿no es cierto?, que una de las cosas era exponer la independencia del auditor. Exponer en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, exponer, digamos, qué es lo que tiene que ser para que un auditor sea independiente. Independencia del auditor. Posteriormente, también exponer los objetivos generales del auditor. Objetivos generales del auditor. Como tercera función de esta norma es explicar la naturaleza, y el alcance de la autoría, de la auditoría. Presentar requisitos para cumplir con la norma. Por lo tanto, exponer la independencia del auditor, exponer los objetivos generales del auditor. ¿Cuáles son los objetivos generales? Que vamos a ver. Explicar la naturaleza y el alcance de la auditoría y presentar requisitos para cumplir la norma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como auditores para basarnos en él? Pensando que nosotros cuando hacemos un balance normal, ¿cierto? Lo basamos en los principios contables. En este caso, las normas internacionales de auditoría, nosotros nos llevan a establecer cuál es la forma en que nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? O realmente enfrentar una auditoría, sobre todo de Estados Unidos. Habla también de algo súper importante. Y allí normas éticas. Habla de las normas éticas en la auditoría. Importantísimo también, porque estas normas éticas, ¿no es cierto?, hacen referencia también a lo que es el artículo 100 del Código Tributario, ¿no es cierto?, que habla de la responsabilidad que tienen los contadores ante un balance, ¿verdad? Ustedes saben que ese artículo 100, que normalmente en el balance se coloca abajito, en algún sector, que dice que todos los antecedentes para la preparación y presentación del estado financiero han sido proporcionados por el contribuyente, y con eso nosotros nos liberamos de cualquier perjuicio, ¿ya? O sea, se supone que siempre las empresas son las que nos entregan esa información, ¿ya? Por eso que dice que cuando el auditor se enfrenta ante una auditoría, nosotros tenemos que pensar, en primer lugar, que todo eso está hecho, digamos, bien, de buena forma, ¿ya? O de buena intención, que no hay mala intención. Ahora, también dice la norma, claro, pero si usted dentro de lo que está analizando encuentra alguna cosa que te llame la atención, ahí uno empieza ya a entrar a investigar con mayor profundidad. Y ahí empiezan a aparecer los problemas,
Y si ese problema es muy grave, ¿no es cierto? Insisto, uno debería decir que se abstiene de la información, y si no es tan grave, ¿no es cierto?, de tener conversaciones con la organización, dependiendo a veces cómo se puede solucionar. ¿Okay? Pero estas normas de éticas, en principio, deberían ser expuestas, o cuando a uno sale, se egresa, ¿no es cierto?, tanto de contabilidad como de auditoría, lo hace jurar y qué sé yo. El juramento debería ir en este sentido, ¿no? En esos dos términos que normalmente se dicen, ¿no es cierto?, que se jura por dos cosas que uno sabe finalmente. Primera norma de ética. Integridad. La NIA 200 dice exponer la independencia del auditor. Y dentro de la independencia del auditor están las normas técnicas. La primera norma, ¿no es cierto?, habla de la integridad. ¿Qué es lo que significa la integridad? De ahí lo que yo decía, todos los auditores somos limpios, ¿no es cierto? Ahí está la integridad. Pero vamos a decir un poco más técnico. Dice, el auditor debe ser sincero. Sincero. Tanto en la auditoría como en el amor. Tiene que ser sincero y honesto en todas las relaciones profesionales. Repito, el auditor debe ser sincero y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocio. En todas las relaciones profesionales y de negocio. Segunda norma. El auditor debe tener objetividad. Integridad, objetividad. ¿Qué significa ser objetivo en lo relacionado con la auditoría? El auditor no debe permitir, que favoritismos o conflictos de interés influyan en sus juicios profesionales. No tenemos que hacerle caso a nadie. Sobre todo de repente si hay algún gerente que sabe que hay un problema y que él se puede ver involucrado, ¿cierto? No podemos decir, ya. Tráfico de influencia. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que a veces uno consulta con los alumnos y dice, mira, si tú estás trabajando y haces una auditoría, no sé, de existencia, y te das cuenta que el gerente general está robando, ¿qué haces? O el gerente de finanzas, o cualquier gerente está robando, ¿qué haces? Entonces uno dice, no, yo hago un informe y veo, ¿no es cierto?, y lo acuso, y quedo como rey. Entonces, no, ahí lo primero que hay que ver es qué es lo que está fallando en eso. Algo falló. Lo mismo que está pasando en los casos que está en boga, ¿no es cierto? Ahí, como dicen vulgarmente, no tiene la culpa el chancho. Algo falló el control. O sea, no hay control de eso. Usted pasó y nada. Y el que firmó. Entonces, ¿hay algún procedimiento de eso? Yo creo que no hay nada.
el procedimiento debería decir, mire, esto se revisa, si llega a esta cuestión, ahí entregamos la plata y no sé. Entonces, claro, no se trata ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que yo les digo en el ejemplo que le acabo de colocar, ¿no es cierto? Es que si un gerente está hablando, ¿qué hace? Uno dice, no, que lo primero, no, eso se denuncia. Y eso es lo que han dicho ahora, denunciar. Pero no, y nadie ha dicho, ¿sabe qué? El procedimiento es el que falló. ¿Y quién está a cargo del procedimiento? ¿Quiénes están a cargo de eso? Ellos son los responsables. Se supone que el método de licitación iba a mitigar eso, pero al final igual hay... Claro, exacto. Porque empatía, empató. Claro, hay veces que hay que devolverlo, pero no le tenés que devolver la plata a uno, sino a 2 o 3 por 5. Entonces ese es el problema relacionado con la objetividad. Dice objetivo. Número 3. Competencia profesional. Competencia profesional y debido cuidado. ¿Qué significa la competencia profesional y cuidado o debido cuidado? Y aquí está lo que yo les comento. Dice que el auditor debe mantener, el auditor debe la izquierda de la mano. El auditor debe mantener sus habilidades. El auditor debe mantener sus habilidades y conocimientos. Habilidades y conocimientos profesionales en un nivel apropiado, y actualizados. Hay que leer el diario, hay que ver las noticias. La única manera de estar debidamente, ¿no es cierto?, cuidado con lo que está pasando, que preguntan algo, no le responder, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿cierto?, que la economía de nuestro país es tan extraña, por decirlo menos, ¿cierto? Por lo tanto, normalmente van a haber cambios. ¿Qué pasaría si un auditor no hiciera un curso de renta todos los años? Claro, desactualiza. A mí no me creen los alumnos que yo hago todos los años uno. Tengo 41 diplomas de renta. Pero cada año que pasa yo hago uno. Y lo pagan los clientes. Yo tengo una oficina de contabilidad. Y me sale, el año pasado salió 180 y tantas lucas. Y se lo ponen los balances. Ahora como a todos 5 lucas más y de ahí se pagó el curso. Y nadie me dice nada, pero nadie dijo nada, así que no. Oye, está más difícil hacer balance, que habrá 5 más. 5 lucas más. Hice el curso. Y así todos. Entonces, yo puedo decir, no, este año, ¿qué voy a hacer si he hecho tantos cursos? No, lo hago porque hay que estar actualizado. Es la única manera. Para que te puedas preguntar, ¿no es cierto? O tus rentas hablan bien y así es como. A veces. Bien. Confidencialidad. Confidencialidad.
El auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida, debe respetar la confiabilidad o confidencialidad, perdón, de la información obtenida como resultado de su trabajo. Obtenida como resultado de su trabajo y no debe revelar la información a terceros que no cuenten con la debida autorización. Y esto es muy importante. Yo creo que en porque todas partes, no solo en auditoría. uno podría auditar, ¿no es cierto?, dos empresas que sean de la misma naturaleza, Claro. que tengan el mismo objetivo. Pueden ser distintas sociedades, pero pueden ser del mismo giro. Entonces uno puede decir, ¿sabes? No, que yo ya hice una auditoría de una empresa de manufacturera de algo. Claro. No. O sea, para nosotros, una, dos, tres iguales tienen que serlo. Y no entregar. Ahora, si el otro quiere entregar y dice, no, ¿sabes qué me importa? Que a mí no me interesa que hablen de mi empresa. Por último, son cosas. Pero no se puede traspasar informaciones. Eso es lo que hay que mantener siempre, aunque de repente uno dice, chuta, ¿cómo poder decir a un cliente, ¿no es cierto?, que sea de la misma naturaleza, que a uno le va bien, al otro le está yendo más o menos? ¿Cómo hacerlo decirle que a este le está yendo bien porque hace esto? Pero no lo puedes decir. No lo puedes decir, porque va a perder inmediatamente la confianza a pesar que te digan, sí, qué buena información que me diste, lo perdí, confianza. Y sobre todo si uno trabaja en forma independiente. Yo tengo clientes que 2, 3, 4, 5, 6 que tienen el mismo, hace lo mismo, exactamente lo mismo. Y efectivamente uno gana más que otro, uno tiene más gente que otro, pero a nadie le debo nada. Porque si más de alguno hay en un congreso, en alguna reunión, el silencio, sí, de ahí. Entonces, esto, chiquillos, es muy delicado. Y finalmente, la conducta profesional. La conducta profesional. La conducta profesional está dada por la actitud. Está dada por la actitud. Que el auditor debe tener frente a los reglamentos, y leyes relevantes emanadas
de la profesión. Y así también, rechazar. Y así también, rechazar. Cualquier acción y rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Normas éticas. Norma ética. Normas éticas. Esto, ¿no es cierto?, es mucho más importante que hacer la auditoría. Porque hacer una auditoría, chiquillo, es, como le digo, enfrentarse a algo que está hecho y que nosotros tenemos que decir esto está bien. ¿Y cómo nos damos cuenta que de repente que no está bien? ¿Cierto? Porque tenemos que determinar evidencias. Nosotros podemos ver el saldo de las cuentas por cobrar. Y el saldo de las cuentas por cobrar, si dice que son 200.000 pesos, yo tengo que asumir que está bien. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que está mal? Correcto. Cuando empiece yo a trabajar en ella, a hacer la auditoría de la cuenta por cobrar. Primero, ¿no es cierto?, voy a revisar el mayor de la cuenta por cobrar, naturalmente, para ver, ¿no es cierto?, individualmente yo lo que pasó. Y ahí voy a decir, chuta, veo que dentro del movimiento, ¿no es cierto?, hay una cuenta por cobrar que es muy antigua. Y ahí empiezo a sacar datos, ¿no es cierto?, para la circularización y decir, señor, usted, y a lo mejor hay una factura de hace 6 meses atrás y el cliente dice, sí, la pagué, y te va a mandar, ¿no es cierto?, comprobante del cheque, que sea, ahí ya hay una observación. ¿Ya? Por lo tanto, esto está en los análisis del estado financiero, y está así, está cerrado. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, que está obteniendo, yo creo que ahí está lo malo. No, mientras no se haga el análisis. ¿Okay? Por lo tanto, esa es como la condición que uno tiene. Pero si yo tengo claro, en primer lugar, las normas, ¿no es cierto? Y el segundo, cómo tiene que actuar el auditor frente a una auditoría. Lo demás es contabilidad. Nosotros sabemos contabilidad. Lo primero que tiene que hacer un auditor es contabilidad, por lo tanto, si yo sé contabilidad, ¿no es cierto?, la auditoría trata de determinar, ¿no es cierto?, si efectivamente el análisis que yo estoy haciendo del estado financiero está de acuerdo a las normas, principalmente, las normas generalmente aceptadas, ¿no es cierto?, y que no indican un menoscabo para la empresa. Entonces ahí voy a hacer mi opinión. Sobre eso voy a analizar y voy a determinar finalmente la opinión. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de esto para salir un poco de esto? Porque yo quiero que dice también la auditoría, porque cosa es la mía, que es la auditoría del estado financiero. ¿Pero hay alguna duda con esto? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Primero es como la introducción, ¿no es cierto?, de la NIA, de qué es lo que trata. ¿Ya? Y dentro de todo lo que trata esto, habla específicamente del auditor.
que es, digamos, lo más trascendental, como digo esto, es mucho más largo de lo que está aquí expresado. Pero si ustedes la leen se dan cuenta de que en el fondo lo demás lo llaman vulgarmente o baja muy. Pero es cosas que no llegan, digamos, no tienen tanta importancia relativa. Ahora bien, la norma internacional, ¿no es cierto?, auditoría 200, habla de el propósito de la auditoría de Estado financiero. ¿Cuál es el propósito de la auditoría de Estado financiero? Determinar si hay errores, determinar si se han hecho de acuerdo a los principios contables, si hay algún error significativo, no significativo, si hay un riesgo, pero también hay un riesgo, ¿cierto?, que está involucrado dentro de una determinada contabilidad, ¿verdad? Pero esta norma establece que el propósito de la auditoría es aumentar, imagínense lo que les voy a decir. El propósito de la auditoría es aumentar el grado de confianza, de los antecedentes que presenta, podemos hablar, presenta los estados financieros. ¿De qué se desprende de estos pequeños oraciones? Se desprende de que no necesariamente un dueño, los socios que son de una organización van a pedir una auditoría pensando que la contabilidad está mal, sino que un poco es para que le dé confianza definitiva de que eso sí está hecho bien. Por eso dice que la auditoría, ¿no es cierto?, en el fondo tiene como objetivo aumentar ese pensamiento. Es decir, revisen, ¿no? ¿Ya? Si está todo bien, yo no tengo ningún problema, dice el contador, pero hay un cierto grado de repente de desconfianza, ¿cierto?, de los dueños que se han equivocado este compadre. Yo no creo que sea porque ellos se imaginan que pueden tener cierta utilidad y el contador sacó otra, a lo mejor algo raro hay, y como ellos no saben contabilidad, toman una auditoría y la auditora sí, está bien, qué sé yo, y por ahí sin salvedad, después no hay problema. Pero sí también puede de repente uno encontrar algo. Eso es inevitable. Punto aparte. Los estados financieros son elaborados por la administración de la entidad elaborados por la administración de la entidad y ejercen un juicio son elaborados por la administración de la entidad y ejercen un juicio sobre la responsabilidad de la naturaleza
que componen los estados financieros. Punto siguiente. Con lo cual, la auditoría se conduce con la premisa de que la administración reconoce y entiende la naturaleza y responsabilidad fundamental en la realización de los estados financieros. Para la elaboración de los estados financieros, se debe identificar un marco de referencia. Se debe identificar un marco de referencia de información financiera de información financiera aplicable en forma adecuada y cumplan con la base legal de ello. Aquí trata de decir de que a ver, se planteo una pregunta. Si usted tiene que hacer, en primer lugar, una auditoría de estado financiero y le pasan, ¿no es cierto? Dice, aquí está el balance y el estado de resultados. ¿Cómo partirían ustedes? ¿En qué se fijarían primero? No vayan a decir que es la utilidad, porque la utilidad. Sí, pero ¿qué pasa con la estimación? Primero hay que cuadrar el balance. Pero eso está de acuerdo a la norma que dice, ahí lo dice la norma legal. La norma legal, ¿no es cierto?, indica que el balance tiene que estar cuadrado. La contabilidad sucesiva. ¿Ya?
¿Cuáles, por ejemplo? La que tiene un mayor saldo. Pero a lo mejor la que tiene menor puede ser más perjudicial que la que tiene mayor. Bueno, entonces hay que revisar todo. No, pero por eso digo, ¿por dónde partiría? Si estamos de acuerdo que... Las cuentas por cobrar son las más relevantes. Puede estar duplicado, puede haber un error. Y la existencia también puede estar duplicada. Quizás pueda depender del giro de la empresa. Lo puede estar más pero Quizás hay que ver el giro a lo que se dedica la empresa, porque si es una empresa productiva o financiera de servicios, quizás no tenga existencia. Pero si es una empresa claro, que vende, puede tener existencia y hay que fijarse en eso. ok. ¿Y eso se llama? Conocimiento. Conocimiento. O sea, si a mí me entregan un balance, un tal resultado, y se audítenlo y así, primero, dame el antecedente, ¿cuántos son los socios? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo se inició? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son sus mayores clientes? ¿Cuáles son sus mayores proveedores? Porque las empresas tienen que tener eso, esa información. Ahora, si no la tienen, nosotros vamos a tener que tabularla, pero eso estamos hablando de una empresa mediana. Una empresa grande, supone que vamos a auditar empresas grandes. Las empresas grandes tienen toda esa información. Entonces, por eso que se lo plantea así de esa forma, porque uno dice, todo y empieza a analizar. Pero primero hay que conocer. Y ahí lo damos cuenta, ¿no es cierto?, que es una empresa de servicio, nosotros lo imaginamos que era una empresa manufacturera o era, no sé, de comercial. Tenemos ese cuadro primero. ¿Cuánto representa, no es cierto? ¿Cuál es el interés de los socios? Porque el interés de los socios está dado, ¿no es cierto?, según el aporte que tienen. En el caso dado, ¿no es cierto?, si hay una sociedad, un aporte del socio tiene un 80 y el otro el 20, que tiene el 80, el que más interesado está, por lo tanto, mejor ahí hay ¿cómo le dijera yo?, una presión hacia el otro socio. Dice, oye, no, pero yo tengo un 80, así que tú no tenés mucho que decir sobre lo que estamos haciendo. Yo manejo, es como para cumplir con una legalidad, no porque se hizo una sociedad con dos socios. ¿Nos tiene que llamar la atención? Sí. A lo mejor no tiene nada que ver, pero podría ser. Podría ser. Pensando también, ¿no es cierto?, que hay empresas que por una cuestión de pagar menos impuestos, qué sé yo, toman socios de papel, en el fondo, que están ahí, que no tienen país. Claro, entonces eso te da el conocimiento de la escritura pública. La escritura pública, ¿quién tiene la administración? Por ejemplo, ya lo enteramos de quién tiene la administración. ¿Qué es lo que puede hacer el administrador y qué no puede ser el administrador? Está en la escritura pública. Entonces, todo eso, chiquillos, es parte, porque uno dice, claro, si yo le digo, ¿cuáles son las etapas de la autoría? Te van a decir planificación, ejecución, informe. Pero eso es libro, pero en la práctica, primero conocimiento, después vamos a ver qué pasó en la auditoría anterior. ¿Tiene auditorías anteriores? Sí, o sea, todos los años lo hacen. Tráigame las dos últimas informes. La auditoría interna También, todo lo que te llame la atención con respecto, primero, en la auditoría ustedes saben que nosotros dejamos una opinión y eso después lo analizan los ejecutivos y ellos tomarán la medida, ¿no es cierto?, correctiva. Así que hay unos que lo hacen, otros que lo inflan, porque al otro año toman otros auditores, entonces los otros auditores dicen otra opinión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que tiene que hacer uno cuando llega es pedir, ¿no es cierto?, la auditoría anterior. A ver de qué, primero si hicieron los cambios, no se hicieron los cambios, cuál es la opinión de los que uno se va formando, ¿no es cierto?, un cuadro más real. ¿Ok? ¿Entiende un poco?
Entonces, dijimos que la etapa de la planificación, ¿no es cierto? Perdón, las etapas de la auditoría. Etapas de la auditoría. Primero dijimos que era la planificación, ¿sí? ¿Qué es lo que es la planificación? Planificar. Defino la tarea. ¿Mm? Defino la tarea. Ya. El tiempo. El costo. Costo, tiempo, recursos, equipo, etc. Planificación. Lo más importante en una planificación es realizar evaluaciones. ¿Qué evaluaciones? No significa que hay que poner no. Realizar evaluaciones. ¿Cómo? Definir el trabajo a realizar. Definir el trabajo a realizar. Determinar riesgos. ¿Determinar qué? Ah, gracias. O evaluar riesgos. Por eso que es la auditoría de control interno es como una antesala a la auditoría de control interno, o sea, de estado financiero, que es importante también. Saber primero cómo obtener, ¿no es cierto?, o determinar la matriz de riesgo, ¿no es cierto?, que se hace en la auditoría de control interno. Hicieron ustedes, ¿no es cierto? Matriz de riesgo. ¿Hicieron? Bueno. Una. Cuando hicimos uno, que era trabajo, pues hicimos uno. Se nos cansaron de llegar al pozo pronto. Se nos posó uno. Se nos posó dos. No había más cosas. ¿Había cosas? Sí, en el trabajo hicimos como un flujo, es que hicimos un trabajo que como hizo global de los contenidos que se pasaron en clase. Entonces, en ese trabajo hicimos un flujograma, una matriz de riesgo, Pero en base a qué hicieron la matriz. ¿cómo? Entonces hicimos el trabajo, pero en base a qué ese trabajo. Tomamos una empresa. Claro, fue pésimo. Una situación en que uno decide, ya, me faltó esto. Y uno en base a esto. Claro, simular un caso como que los procesos no estaban. Encontraron un error. Teníamos que elegir Como que una el cuenta. proceso no estaba bien desarrollado, le faltaban ciertos procedimientos a ese proceso. Y ahí había que hacer todo, pues, y emitir un informe. Entonces, como que hicimos ese trabajo y ahí no sabíamos. Solo eso. Nada más que eso. Sí. Lo que pasa es que yo hice una experiencia con los chiquillos el día y hicimos un grupo y yo los mandé aquí a que recorrieran todo el dúo buscando distintos apartamentos, qué riesgo hay. Acá estaban como establecidos. Entonces se fueron al casino, y algunos llegaron y salieron el trabajo. Otros se fueron para la área de administración, otros se fueron para estar los guardias. En todos lados tiene que haber riesgos. Entonces encontraron, no, sí, profe, mira aquí, y salió. Y ellos aprendieron a hacer real.
Oh, la clase anterior no me gustó. Porque si a ti te dicen inventa, tú de repente inventas cosas así que, claro, me dicen que falta esto. Sí. Se olvidó hacer esto otro, no hay procedimiento. Entonces, es más fácil. Pero Dios te va a realidad. Porque eso es, tú llegas a una empresa que desconoces. Entonces, es una buena medida. Pero acá tenemos que hacer igual no hay o no. ¿Ah? Acá como tenemos ¿En la auditoría ahora? acá. No. No, por eso digo, o sea, si ustedes ven la malla, tienen que pasar primero autoridad contra el tenor para que pasen a autoridad financiera. Por eso, tengan eso claro para la autoridad financiera. Pero igual podemos preparar alguna cosa. Bueno. 15 minutos. En segundo lugar, ¿no es cierto?, tenemos la ejecución. En la ejecución, en la ejecución, permite obtener evidencias y su impacto en los estados financieros. ¿Cómo? Y con esa evidencia, sustentar el informe de la auditoría financiera. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que se obtienen? ¿Cuál podría ser un ejemplo de evidencia? Una evidencia de auditoría. La hoja de trabajo, o sea, la hoja de trabajo respalda la evidencia. La carta de circularización podría ser. ¿Sí? Un análisis del comportamiento de los clientes, un análisis del comportamiento de los proveedores. ¿Sí? ¿Puede ser? Es importante hacer un análisis de las variaciones de los clientes y la variación de los proveedores. ¿Será importante? Sí, muy claro, para ver si se sigue vendiendo el cliente o buscando un proveedor. Ya, perfecto. Y eso va a dar el conocimiento de la empresa. Cuando nosotros conocimos la empresa, vamos a preguntar por ahí a alguien, decir, bueno, ¿y a cuántos días ustedes venden? Así a 30, 60. Por lo tanto, no deberíamos tener cuentas por cobrar más allá de 60 días. Ahí no tenemos un indicio, ¿verdad? O decir, ustedes con los proveedores, ¿qué trato tienen? No, más 30, 45 días máximo. Y si hay 60, 90, porque no se han pagado sus proveedores. A lo mejor se pagaron, a lo mejor no. Pero ¿es necesario el conocimiento de la empresa? Sí. ¿Hasta ese nivel? Sí.
¿Preguntas? Chiquillos. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguno? De hecho no, pero creo que ella más o menos tiene cómo son las evaluaciones y eso. O no tiene todavía la evaluación. ¿Está preocupado usted de las notas? No, es No, como... porque a mí no me interesa. No. A mí no me interesa nada. No, porque uno igual se planifica. Se planifica, o sea, quiere hacer su propia autoría. De las fechas, porque si algo tiene que hacer uno, no sé, algo de evento, algo en el colegio, los niños, entonces, si hay prueba, uno sabe que no puede pasar con esas fechas. Ese tipo de cosas. O el tipo de evaluación de repente igual. Si, por ejemplo, a veces el primero, el último un encargo, eso es como que requiere más tiempo. Ese tipo de cosas. Los encargos no me gustan mucho. Esas tareas para la casa no. Hay mala experiencia con los encargos. El encargo toma más tiempo que Digo, una prueba. Producto de los encargos de la pandemia, tenemos tremendos problemas ahora con los alumnos que estudian contabilidad en esa. Sí. Lo sabes. Entonces, claro, ahora siguen haciendo exámenes con encargo, pues sí, Pero los formatos vienen de aquí, ¿no? O los otros los cambian. vienen Sí, pero a veces, o sea, vienen de la central, claro, Sí. cuando el profesor lo define. No. Bueno, a veces sí, pues, porque a veces ha dicho encargo y el profesor hace una prueba, eso lo puede hacer, a veces sí. No. Ah, No, porque las evaluaciones hoy son a través de la web. Hay un programa, nosotros tenemos que meternos para poder evaluar el examen. Es todo un calero chiquillo. Si me tiran la peguita que tenemos nosotros, por eso vamos. de como me puse. Claro. Lo que pasa es que las pautas son así más o menos. Y para la pregunta número 1, el ejercicio número 1, tenemos esto, 10. Claro. Y aquí tienen los puntajes. Entonces dice, no sé, el alumno puso todas las cuentas. Entonces ya tiene 6. Y acá el alumno colocó 2 cuentas, tiene 5. El alumno puso 0 y acá 0. Entonces después lo tenemos que tabular. Y después viene la pregunta 2 y la pregunta 3. Nosotros podemos decir, ¿cuántas preguntas trae el examen? 3, los morimos. Sí, claro. Si hay, imagínate, cursos de 38, 40 alumnos en el día y tenéis Aquí somos como 5. 45. Claro, tenéis 5 cursos. Yo el semestre pasado tuve 11 cursos. 11 cursos. Y ahí uno tiene que inventar algunas cuestiones. No. No, es que, a ver si. Copiar. Bien la evaluación docente. Lo que pasa es que si un alumno se presenta al examen con un 6,5, sí, José. Sabíamos no dar examen, ¿cierto? Si claro, Sí. yo consigo eso, que yo encuentro que si un alumno ha luchado todo el semestre por sacarse un 6,5 y después porque aquí no puso, se lo olvidó por una cuenta, yo le pongo 5, ya se va a sacar menos de un 6 o un 6,2 y no le hace un 9,65, ya lo está echando a verdad. Porque no quiero pensar que si ustedes tienen un 6,5 no vienen para que uno le ponga el 1 y tienen el 4. Sí. Eso es que en el día se da mucho eso de los chicos, que como los cabros jóvenes se creen bacanes, entonces no, yo no fui a dar el examen, yo tenía promedio 6. El profe me puso un 1, me dio un 4. ¿No? Inteligente, ¿Existe güey. eso? Son bien buenos. No, pues profe, lo que pasa es que igual. No, es buen alumno. A veces los exámenes igual te perjudican porque a veces. Sí, es que A veces no alcanza el tiempo, por ejemplo, nos pasó en varios exámenes, nos ha pasado que trae mucho contenido en poco tiempo. sí.
Por eso digo, porque Entonces no hagamos examen. mira, si Así yo es simple. lo que sí No, hice sería bueno. este semestre, eliminé preguntas. Me cae. Claro, porque si me entendían, no iban a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque yo normalmente por ahí ¿Por qué no lo encontramos tiro antes? ejercicios. Yo normalmente tiro ejercicios que son como un 85, 90, 95, 98% tipo examen. Porque eso lo examen saber. Entonces yo hago, y de repente hago 3 en la última prueba y los chicos alcanzan a hacer 2. Entonces digo, no van a poder hacer el examen. Así la A pesar que el examen da más tiempo, como 2 horas y media que estamos metidos en la sala, a los de contabilidad. Entonces digo, ya saben, la pregunta. Claro, sí, es que en beneficio de yo encuentro que si nosotros tenemos 3 pruebas, bueno, aparte chiquillos que ustedes saben que nosotros tenemos 2 y 3 pruebas, ¿cierto? Sí. No me pregunten cuánto vale cada una, porque todas valen lo mismo, finalmente lo que todas suman 100%. Yo que usted uno suma de las 3, divida por 3 y es promedio, o sea, y lo hace el sistema más decir. Pero a ti en la hoja te dice que esta vale 35, esta vale 35 y esta vale 30. Yo puedo decir que esta vale 30, esta 35, 35, le puedo poner cualquier número. Ahora bien, ¿qué es lo que hago yo? Mis alumnos en la primera prueba normalmente alcanzan lo máximo un 3-2. En la segunda un 5 y después de un 6-5 porque ahí ya me conocen y la cuestión de la mamá de la final. Claro. Que aquí siempre la pregunta. No, eso es mentira. Un 3. Siendo generoso. Se puede dar un caso. Vamos a ver que son 40, va a ir a lo mejor un alumno de los 40 que va a tener una situación parecida. Entonces, ustedes saben que en este instituto, el único instituto que cuenta con una prueba J. ¿Sí? ¿Qué significa eso usted? Justificada. No, eso significa. No voy a hacer menor. ¿Cuándo empezó su obra aquí? ¿Cuándo empezó? ¿2013? Yo voy a cumplir 10 años aquí. ¿Por eso? Bueno, existe una prueba J, ¿no es cierto? Que es que si el alumno no vino aquí, no vino aquí, no vino aquí. O una de ellas, ¿no es cierto? Bueno, yo la prueba J no hago por el. Yo encuentro que las pruebas globales son de la escuela básica, ni siquiera de la media, o la básica. Por lo tanto, yo no hago pruebas globales. Si usted faltó a esa, yo le hago la prueba de esa o de esa. Qué bueno. Sí. Porque a veces juntan todo para dar la foto. Esos son los no, es que no me parece eso. No me parece, sí, no existe la prueba. Hay que ser. Claro, yo digo de mi propia política. Ahora, chiquillos, yo, con mayor razón, en el vespertino, yo sé que muchas veces tienen problemas para llegar, problemas distintos de trabajo. Yo, mi educación profesional la hice vespertino, y sé lo que es, sé lo que significa el sacrificio. ¿Ya? Por eso para los chiquillos del día de repente uno un poco más, no es tan flexible. Entonces, chicos, si esto sucede a cualquier alumno, por favor, sin decirme nada, y porque yo no necesito que me diga, profesor, ¿sabe que no viene? No vino, yo le tomo la prueba J, aunque esté justificado, no vino. Y si vino y se sacó un 3, yo le digo, mire, usted tiene un 3, como yo tengo que tomar esta prueba J, y tengo que venir ese día, y tengo que tomar 1, 2, 3, me da lo mismo tomar 10 pruebas. Por lo tanto, usted si quiere aumentarse 3,
Venga, eso. No, ya un aplauso, weón. Y eso es seguro que esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Y va a ser un 3,2. Así que así trabajo. Porque a mí me interesa que... ¿Por qué no nos hizo clase antes? Resuélvame. ¿O no? Pues sí. No se vaya nunca más.